Saludos amigos. Hoy vamos a tener una historia bastante surrealista. Si conocéis el tema, ya sabéis de qué va. Ay amigo, pero si no lo sabéis, el título de hoy os puede engañar. Porque hoy no vamos a hablar de una historia de la búsqueda de un tesoro tipo Indiana Jones, ni es tampoco una historia que ocurra en el siglo XVI con los españoles buscando el dorado. Hoy vamos a explicar la historia de una estafa y de unos estafadores que al final se le fueron las cosas de las manos. Y se le fueron mucho. Viajamos hasta México. Al México rural. Nos vamos a las montañas de la Sierra Madre. Y vamos a conocer a los hermanos Hernández, unos maleantes de poca monta, que estos la liaron muy parda. Soy Tony de Melk y sed bienvenidos a Hierbabuena, en el estado de Tamaulipas, México. Vamos que nos vamos. Historias de Melk, la historia a grosso modo. Antes de nada, vamos a hablar de estos hermanos. Los Hernández, Santos y Cayetano Hernández. Estamos a finales del año 1962. Santos y Cayetano se mueven por los bajos fondos de Monterrey. Son estafadores de poca monta que viven al día. Y en la zona ya los conocen demasiado. Por lo tanto, idean un plan. Si me apuras, un poco extraño. Pero este plan es el que idean. Y es viajar hasta una zona muy aislada. Viajan hasta Hierbabuena, que está a unos 250-260 kilómetros de Monterrey. Y el plan consiste en hacerse pasar por sacerdotes o profetas de un culto y exprimir a los lugareños. Santos y Cayetano llegan hasta Hierbabuena y convencen a los habitantes de la aldea de que son unos sacerdotes de un culto de los dioses incas. Y ahora parémonos un momento a pensar, porque ¿de dónde son los incas? Los incas eran una civilización precolombina que vivía en los Andes, lo que hoy es Perú, Ecuador, Colombia, y estamos en Hierbabuena, en México. Los incas no habían llegado a México ni de broma. Pero no me digas por qué, pero coló. Los habitantes de Hierbabuena eran en su gran mayoría analfabetos y vivían en la extrema miseria. Ellos no tenían ni idea de quiénes eran los incas. Pues llegan a este pueblo y explican que los incas dejaron tesoros escondidos en las montañas de la Sierra Madre. Y ahora vamos a ver un momento qué es Hierbabuena. Hierbabuena está en la Sierra Madre Oriental, que es la parte que está tocando cerca del Mar del Caribe, en el Golfo de México, que hoy por hoy Donald Trump lo bautizó como el Golfo de América. Es una zona bastante montañosa, y los pueblos están bastante aislados. Hierbabuena tiene más o menos unos 50 habitantes, y allí no hay ni colegio, ni iglesia, ni comisaría. Más que una aldea o un pueblo, es una pedanía, 4 casas. Y como os he dicho, es extremadamente pobre. Siempre ha habido la leyenda de que en la Sierra Madre había muchos tesoros escondidos. Creo que incluso hay una película de Humphrey Bogart que se llama El tesoro de Sierra Madre. Pues siempre ha habido la leyenda de que los habitantes precolombinos, pues que tenían oros escondidos en estas montañas. Y estas montañas están llenas de cuevas. Y claro, esto a los habitantes de Hierbabuena, pues tampoco les sorprende tanto que les digan que hay un tesoro escondido allí. Y que estos hombres van a conseguir encontrarlo. El problema es que, bueno, vienen diciendo que son sumos sacerdotes de la religión inca, cuando los que vivían allí pues eran los mexicas, o como los conocemos todos, los aztecas, y muchos otros grupos como mayas, zacatecas,
pero está claro que incas no. Lo más probable es que tanto los hermanos Hernández como los habitantes del pueblo no supieran ni quiénes eran los incas, ni quiénes eran los aztecas. Claro, pues a esta gente que es tan pobre, que vengan unos tipos y les comenten que hay tesoros escondidos y que ellos los pueden encontrar, pues se les pusieron los ojos como platos. Los hermanos Hernández les piden que se unan al culto que tienen ellos, pero para que los dioses incas revelen dónde están estos tesoros escondidos, tendrán que hacer una serie de sacrificios, porque claro, quien algo quiere, algo le cuesta. Exigen una serie de tributos, y estos tributos consisten tanto en dinero, pero que ya os he dicho que esta gente es pobre como las ratas, como el tributo sexual. Tanto hombres como mujeres. Porque Santos era heterosexual, pero Cayetano era gay. Entonces se exigían tributos sexuales de hombres y mujeres. Y de niños. Empiezan a hacer una serie de rituales inventados en las cuevas, en el cual, en estos rituales, montaban orgías y los hermanos Hernández, ricos no se iban a hacer, pero se estaban pegando la vida padre. En el pueblo ya los tenían como seres casi divinos. Y la verdad es que tanto Santos como Cayetano, engañando a la gente, tenían que ser muy buenos. Porque vale que esta gente de hierbabuena podría ser ignorante o analfabeta, pero eso no significa que se les pueda tomar el pelo como tú quieras. Por lo tanto, estos muchachos, porque estamos hablando de gente joven, Cayetano y Santos, en lo suyo, en lo de embaucar, tenían que ser muy buenos. Se dedican a montar esta serie de rituales en el cual utilizaban marihuana y peyote y se lo daban a los habitantes del pueblo, que claro, al estar drogados, hacía que fueran más crédulos a todo lo que les contaban. Y con el dinero que les sacaban a la gente, lo utilizaban para comprar más drogas y seguir organizando estos rituales, estas orgías. Y ellos eran, allí en Hierbabuena, eran los reyes del mambo. Habían pasado de ser unos tíos barriobajeros de Monterrey a ser los tipos más importantes de este pueblo, donde todo el mundo los adoraba. Pero van pasando las semanas. Y en el pueblo ya empieza a haber un poco de mal rollo. Porque sí, mucha orgía, mucho tesoro escondido, pero el del tesoro no sabemos nada. Y se empieza a ver como un movimiento de descreimiento de los hermanos Hernández y de lo que estaban haciendo. A ver, no vaya a ser que todo esto sea mentira y se están aprovechando de nosotros. ¿Y qué hacen los hermanos Hernández? Lo lógico, lo normal, hubiera sido poner pies en Polvorosa y salir de allí una noche cuando nadie se diera cuenta y adiós muy buenas y lo comido por lo servido. Pero no, los hermanos Hernández, ellos se lo están pasando muy bien y no querían que se acabara la fiesta. Y aquí os comento por eso de que esta historia es un poco surrealista. Bueno, todo lo que acontece en esta historia es surrealista. Pues los hermanos Hernández, para seguir viviendo del rollo, deciden ir a Monterrey, van a los burdeles y buscan prostitutas que quieran unirse a ellos y hacerse pasar por una diosa inca. Por lo visto, estuvieron hablando con unas cuantas chicas que, lógico y normal, le dijeron que se habían tomado, que no, que ellos que no contarán con ellas para hacer este numerito. Hasta que hablaron con una que sí que convencieron.
Magdalena Solís, una de las protagonistas de esta historia. Magdalena Solís, que según los reportes de la época era una prostituta, tenía unos 18 años. Pero bueno, ya veremos lo de los 18 años, porque es muy relativo. Pues Magdalena Solís y su hermano Eleazar aceptan el trato. Eleazar tenía unos 21 años. Y ahora voy a contaros quiénes son estos dos personajes. Los dos hermanos Solís, Magdalena y Eleazar, son de la región, son de Tamaulipas. Magdalena Solís nació entre, atención la horquilla, 1933 y 1945. Sí, ya sé que la horquilla es bastante grande, pero es que este es un caso con muy pocos datos y muy complicado de seguir. De la infancia de ellos no se sabe nada, solo que probablemente vivían en una familia disfuncional con muchísimos problemas, y Magdalena ya se prostituía desde muy pequeña. Su hermano Eleazar se convirtió en su proxeneta, que por un lado piensas, ostras, qué fuerte, su hermano era el proxeneta de la chica, pero a medida que te vas metiendo en el caso, te das cuenta de que en esta familia, tal como habían vivido, no parece que tuvieran muchas más salidas. Y para Magdalena, qué mejor que su propio hermano fuera su chulo, porque al menos Eleazar la protegería de los hombres que se intentara propasar con ella o le quisieran hacer daño, y él no la maltrataba, como si les pasaba a las otras chicas que trabajaban en Monterrey. Los hermanos Hernández y los hermanos Solís viajan hasta Hierbabuena durante la noche. Magdalena se esconde dentro de la cueva donde habitualmente hacían los rituales y montan una performance súper cutre. Hacen como un truco de magia barato y tiran como una especie de cortina de humo de la cual sale Magdalena disfrazada diciendo que es la reencarnación de Coatlicue. Coatlicue, esta sí que es una diosa mexica. Esta no tiene nada que ver con los incas. Claro, la gente del pueblo flipa. O sea, ha venido una diosa. Aquí ahora ya sí que todo va a salir bien. O sea, ya no son profetas. No, les han traído una diosa. Aquí supongo que porque Magdalena y Eleazar ya conocerían un poco más del tema de las religiones precolombinas, empiezan a mezclar ritos aztecas con incas. Magdalena Solís, desde el primer momento, se mete en el papel de Coatlicue. Pero es que se mete demasiado. Según los psicólogos que estudiaron el caso, sobre los que he podido leer, hablan de que Magdalena ya desde un principio se lo llegó a creer. Y ella ya se hizo cargo del culto. Los habitantes del pueblo tenían devoción por Magdalena. Y los hermanos Hernández, no sé si por miedo o porque ya les iba bien, no le llevaron la contraria a Magdalena. Ya no eran los números uno, habían pasado a un segundo plano. Pensad que para los habitantes del pueblo, los hermanos Hernández eran unos profetas. Eran, podíamos decir, casi semidioses. Pero es que Magdalena era Coatlicue. Era una diosa directamente. Y si hay que hacerle caso a alguien, no será a los profetas, sino a la diosa. Por eso los hermanos pasan a un segundo plano. Pues desde que llegan Magdalena y Eleazar, las orgías se intensifican, pero se vuelven más violentas. Ella organizaba todo. Quién debía acostarse con quién, cómo lo hacían, quién iba primero, quién iba después,
hombres con hombres, mujeres con mujeres, y nadie podía discutirlo. Todo esto, como os he dicho antes, mezclado con peyote y marihuana. Nadie podía faltar a las sesiones. Tenía que venir todo el mundo. Magdalena intervenía en las orgías también, tanto con hombres como con mujeres, porque decían que Magdalena tenía un apetito sexual voraz y violento. Hubo un día que la gente del pueblo les trajeron a nuestra coalicue 2 hombres, que estos 2 hombres habían dicho que querían abandonar Hierbabuena, que ellos hicieran lo que quisieran, pero que se marcharían, porque no acababan de ver nada claro todo esto. Pues cuando Magdalena los recibe, los condena a muerte y hacen que los maten en la cueva de los rituales. Y allí los matan a palos entre la gente del pueblo. Estos fueron los 2 primeros muertos, y no serán los únicos. De la sangre que les brotaba de la paliza que les estaban dando, Magdalena cogió como un cuenco, lo llenó y bebió de él, y se lo dio de beber a los restos de los que estaban allí. Y se desata la locura. Cada vez que había alguien que era un poco disidente, o ella pensaba que era un poco disidente, o alguien decía que aquella persona había dicho algo que no era común en el pensamiento del grupo, pues directamente lo mataban. Se habla que fueron unos 8 muertos, pero a medida que iban matando a gente, cada vez el ritual era más salvaje. Ya no los mataban y punto, es que los estaban sacrificando a los dioses. Y les sacaban el corazón mientras estaban vivos. Bien al estilo de Tenochtitlan. Avanzando en el tiempo, el 30 de mayo de 1963, un muchacho de una aldea vecina estaba paseando por las montañas y escuchó como ruidos, gritos, cánticos. Este muchacho se llamaba Sebastián Guerrero. Pues se acercó y pudo ver cómo estaban asesinando a 2 personas y se estaban bebiendo su sangre. Sebastián salió corriendo y se fue hasta la comisaría de policía de Villagrán, que era la más cercana y estaba a 25 kilómetros. Y entre el trauma, el cansancio y el shock, no acertaba a explicar bien lo que había visto. Solo hablaba de que habían vampiros que estaban matando a gente, que por favor fueran para allí. La policía no se lo tomó en serio. Se pensaba que estaba fumado y no le hicieron caso y lo pusieron a dormir allí mismo en la estación de policía. Pues al día siguiente, Luis Martínez sería el encargado de llevar al muchacho hasta su casa, a Sebastián Guerrero. Pues fueron hasta la zona. Y probablemente el chico le explicaría otra vez de nuevo todo. Y supongo que Luis Martínez quiso cerciorarse de si era real o no lo que contaba el chico, pero el caso es que nunca más volvieron a verlos con vida. La policía, al ver que Luis Martínez no volvía al cuartel, ya se empezó a tomar en serio la situación y envía un grupo de policías hasta la zona. La policía, nada más llegar, ya se encuentra a un grupo de habitantes de Hierbabuena que lo primero que hacen es recibirlo a tiros. La policía aguanta como puede y llama al ejército. Y cuando llega el ejército, al final se hacen con el control de la situación. Este tiroteo fue bastante largo y se contabilizaron 14 muertos. Santos Hernández murió en el tiroteo, pero Cayetano ya había muerto el día anterior por un miembro de la secta llamado Jesús Rubio,
que se ve que le pegó un tiro en la cabeza, pero hay varias versiones de por qué lo hizo. Una sería de que Jesús Rubio estaba ya un poco harto y veía que esta gente se estaba aprovechando de ellos. Y hay otra versión que decía que que Jesús Rubio mató a Cayetano porque así tendría parte de su cuerpo y tendría una protección especial divina. Yo entiendo que si tendría una parte de su cuerpo es que se quedó con una parte de su cuerpo. Mientras la policía y el ejército registraba la zona, encontraron a Magdalena Solís y a su hermano. Estaban escondidos en una casa, rodeados de plantas y plantas de marihuana. Y en una cueva cercana encontraron los cuerpos de Luis Martínez y del chaval Sebastián Guerrero, con la particularidad de que el cuerpo de Luis Martínez tenía arrancado el corazón. En el juicio posterior que hubo, que fue muy mediático y con mucha presión pública, tanto a Magdalena Solís y a Eleazar Solís, los condenaron a 50 años de cárcel por el asesinato de 2 personas. Solamente pudieron probarles 2. De Magdalena Solís no sabemos nada. No sabemos qué ocurrió con ella. De Eleazar dicen que murió en el año 2000 y algo en Texas, en Estados Unidos, pero tampoco es seguro. El resto de implicados que sobrevivieron, y a los que juzgaron, les cayeron entre 20 y 25 años de cárcel. Tuvieron el atenuante de pobreza extrema, de ser analfabetos, y eso hizo que no les cayera la condena de 50 años. Este es un caso con más incógnitas que certezas. En Twitter, @melcaniano, con K. Y hasta aquí el Express de hoy. Es una historia con muy pocos datos y a veces contradictorios, de los cuales he tenido que hacer una criba y buscarlos los más seguros, porque es que ni en el número de víctimas se está de acuerdo. Según donde mires, son una cantidad y según donde mires es otra. Yo desde los sitios que he visto más fiables son las que os he dado. En el asalto se hablaban de 14 muertos. Pero también he encontrado que murieron 5 policías. Pero tampoco tengo una fuente segura que me lo confirme. Igual que también hablaban de que habían 8 muertos por la secta, pero también encontré cifras de 15. Me parece increíble la poca fiabilidad de los datos y lo poco que hay. No sé si es porque es en una zona muy remota, muy rural, y no se la tomaron muy en serio. Pero estamos hablando de una historia que pasaron en los años 60 y no hace 150 años. Es tan fuerte que no os puedo dar ni las edades de los protagonistas. Pero más allá de todo esto, lo que me parece increíble de esta historia es que algo que empezó siendo como una estafa de poca monta, que no parecía que fuera a ningún sitio, me recordaba a las películas del oeste que venía el hombre con el carromato a vender el crecepelo. Pues me recuerda un poco a esto. Y digo que no me parecía que esta estafa no iría a ningún sitio porque la gente a la que estaban estafando era muy pobre. Y de ahí no podrían sacar gran cosa. No sé si es por la juventud o por qué. Pero hablando de los hermanos Hernández, este plan infalible que tenían era una cosa que ya veían que no podía durar. Pero ellos vivían el momento, disfrutando al máximo, pero no tenían un plan más allá. Querían vivir una fiesta perpetua. La sensación de que llegan un par de chalados al pueblo, que lo más normal es que los mandaran a paseo y ahí se acabara todo, a cómo fue escalando y llegó a unos niveles de locura
espectaculares. ¿Cómo pudieron manipular las mentes de un pueblo entero? Toda esta historia pasó en muy pocos meses. Sobre los datos también quería comentaros el tema de, por ejemplo, el de la horquilla de edad de Magdalena Solís. Ella dijo que tenía 18 años, que había nacido en 1945. Pero tú ves la foto, que es más o menos en el momento de la detención, y lo siento, pero una chica de 18 años no parece ni de broma. Creo que está más cerca de la treintena que de los 18 años. Y en cuanto a recomendaciones, hay muy poquita cosa. 4 vídeos en YouTube mal contados. No hay documentales. Hay muy pocos podcasts. Y de lo que he encontrado de podcasts y tanto vídeos de YouTube y tal, es que se contradicen bastante. O sea, ya sabéis. Al menos os he dejado una historia bastante curiosa. Bueno, ya viene la despedida. Ya sabéis todas las redes que están en la caja de descripción, la música, la lista de Spotify, el grupo de Telegram. Y bueno, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.